GBA Consultoría y Capacitación presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, medios disruptivos de fiscalización. La autoridad utiliza inteligencia artificial contra la evasión fiscal, con la participación especial de la licenciada Fernanda Yuseli Hernández, quien es egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En el sector público se desempeñó como abogada de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, del Servicio de Administración Tributaria y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Articulista, catedrática y conferencista. Representó a México en el Congreso Iberoamericano de Derecho Tributario 2020 y en las Jornadas Tributarias Internacionales. Premio Nacional Jóvenes Promesa 2021-2022, otorgado por el Congreso del Estado de Morelos, Tecnológico de Monterrey Campus Cuernavaca y UNESCO. Considerada como una de las fiscalistas más importantes de México para 2021 y 2022 en el listado publicado por la revista Defensa Fiscal. Actualmente se desempeña como socia en la firma Córdoba y Bernal Abogados, consultoría empresarial, despacho jurídico especializado en defensa tributaria. En la conducción contaremos con la participación del maestro Francisco Cárdenas Guerrero. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Los Mejores Fiscalistas de México. Y pues en esta tarde tenemos un tema bastante interesante. Primero que nada quiero dar la bienvenida a la licenciada invitada para el día de hoy. Yo pienso que este tema es un tema que a todos nos va a encantar. Y por eso, licenciada Fernanda, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por elegir un tema de vanguardia y un tema que de verdad estábamos esperando todos, porque sin quererlo nos estamos involucrando en estos medios tecnológicos en los cuales el SAT ya los ha utilizado para tenernos a todos cautivos, no cautivos, pero preocupados por toda la información que ya tiene la autoridad. Entonces, licenciada, bienvenida. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Maestro, al contrario, la verdad es que es un verdadero gusto poder estar acompañándolos esta tarde en este programa que me queda claro que tiene un objetivo pues bastante noble, que es poner a disposición de la comunidad, no solamente contable, sino incluso jurídica, temas de relevancia. Y bueno, en esta ocasión, el tema que nos ocupa, no solamente considero es de relevancia, sino también es bastante actual, vaya. Y a pesar de que quisiéramos, como lo vamos a ver en algunos minutos, quisiéramos que tuviera un marco jurídico regulatorio más amplio, bueno, pues no quiero adelantarme a las conclusiones, pero de entrada vamos a ir sembrando algunas bases, como es el hecho de que existe muy poca regulación respecto al uso de inteligencia artificial en forma específica. Y cuidado con este término porque a veces, y lo vamos a ver, la autoridad tributaria pretende incorporar la inteligencia artificial en un concepto tan amplio como es tecnologías de la información y la comunicación. Pero vamos a ver, insisto, en unos minutos cuál es su diferencia y si efectivamente el marco normativo contempla el término inteligencia artificial. Muy bien, pues entramos ya de plano a un tema bastante interesante, ya con la pura introducción. Ya estamos nosotros preparados aquí para todo lo que debemos escuchar. Creo que la autoridad también ya este año, bueno, desde el año pasado y antepasado ha hecho modificaciones en relación incluso de utilizar medios de georreferenciación también para localización del contribuyente, entre otros casos que vamos a acotar. Yo quisiera empezar preguntando, para las haciendas públicas internacionales, que por nosotros a veces somos buenos alumnos de la OCDE, porque la OCDE prepara algo y nosotros somos los primeros en hacer la tarea con la OCDE en cosas que tal vez le interesan también a nuestro estado, a nuestro gobierno. A veces no en todas, porque no todas podemos participar, o no en todas estamos totalmente apegados. Pero en esta parte, ¿qué países han incorporado inteligencia artificial en sus haciendas públicas, licenciada? Pues fíjese que tenemos varios casos en que los países, de hecho, bueno, me atrevería a decir
que Finlandia incorporó desde hace muchísimos años, un tema bastante novedoso que ahorita lo vamos a platicar, pero sí existen varios países en donde ya su autoridad tributaria ha incorporado esta tecnología denominada inteligencia artificial. Y por citar algunos, fíjense que hay casos relevantes, entre los cuales encontramos, por ejemplo, Chile, España, Brasil, Perú, Estados Unidos, Singapur, les decía hace un momento, Finlandia, que es un caso específico, India, que también toma un punto relevante, pero permítanme platicarles cuál es pues el tipo de inteligencia artificial que estos países han adoptado y que, por cierto, bastante adelantados ya están. De entrada, Chile utiliza una inteligencia artificial para permitirle predecir lo que ellos denominan comportamientos tributarios agresivos. ¿Cómo lo hacen? Lo vamos a platicar también un poquito más adelante, pero vamos a suponer, para efectos didácticos y prácticos sencillos, vamos a suponer que hay un tipo de inteligencia artificial que utiliza muchísima información, lo que denominamos el Big Data. Es una cantidad impresionante de datos, de información, que, les decía, para efectos didácticos, vamos a imaginar que metemos esa información en una botella. ¿Qué es lo que hace este tipo de inteligencia artificial? Bueno, pues la procesa, y entonces a raíz de ese procesamiento nosotros podemos extraer datos específicos y que nos van a ayudar bastante, como en el caso de Chile, para identificar comportamientos agresivos por parte de los contribuyentes, que bueno, la autoridad tributaria denomina agresivo, pongo esta palabra entre comillas, ¿no? Porque habrá que pues especificar a qué se refiere la agencia tributaria con un comportamiento agresivo. Si es un símil de lo que el Servicio de Administración Tributaria considera como prácticas agresivas tributarias, bueno, pues entonces ahí habría un margen de duda. Otro país es España. España desde hace muchos años también incorporó un asistente virtual. Lo que México recientemente incorpora, que se denomina chatbot, bueno, pues España ya lo tenía desde hace muchísimos años. Brasil incorpora también un sistema, un software, que le permite identificar un símil de lo que utiliza Chile. A Brasil también le permite identificar conductas nocivas de los contribuyentes y, bueno, pues con ello dar con posibles evasores. Chile también, Brasil, perdón, tiene también un asistente virtual que se denomina Teresa. Está comprobado que los nombres femeninos y las voces femeninas en asistentes virtuales tienen mayor aceptación por parte de los ciudadanos, ya que pues lo perciben un tanto más agradable, un tanto más benévolo, vaya. Perú también incorporó ya inteligencia artificial en su sistema de recaudación, pero fíjense que Perú lo hace a raíz de un tema aduanero, y el tipo de inteligencia artificial que incorpora son las redes neuronales. Estados Unidos, bueno, aquí hablamos nosotros de una clasificación que hace Estados Unidos con el uso de inteligencia artificial para determinar el rango de pues riesgo. Estados Unidos considera riesgo de las empresas y las clasifica como leve, moderado o riesgo alto. ¿Riesgo de qué, licenciada? Bueno, pues riesgo de una posible conducta delictiva que se traduce en evasión. Singapur es otro país que también ya incorpora inteligencia artificial. Lo que hace, fíjense, es un dato muy interesante lo que hace Singapur y que me atrevería a decir que pudiera homologarse a medidas que fueran adoptadas por el Servicio de Administración Tributaria. ¿A qué me refiero? Singapur lanza asistentes virtuales como el chatbot que nosotros tenemos en México, pero a raíz de todas las consultas que los contribuyentes plantean, ya sea a través de estos asistentes virtuales o a través de los medios de contacto que tiene su agencia tributaria, ya sea correo electrónico, mensaje de texto, etcétera, capta toda esa información, la procesa a través de este software de inteligencia artificial y lo que hace es lanzar campañas de difusión masiva para que en lugar de que cada contribuyente de forma individual plantee estas preguntas, bueno, pues se lancen a modo de que tenga acceso a esta información a todos los contribuyentes, y con ello, fíjense, es una medida bastante interesante porque con ello reduce el número de consultas
o de solicitudes que plantean los contribuyentes en Singapur. Y ya viene, mire maestro, usted me dice cómo nos llevamos la plática, porque yo de esto puedo... Toda. No, está muy bien. Por eso yo decía que aquí necesitaríamos 2, 3 horas o más para poder abarcar tan interesante tema. Yo creo que lo vamos a ir acotando, pero me parece muy interesante porque ya hemos estado hablando de en qué países se ha incorporado en sus haciendas públicas la inteligencia artificial. Pero yo quisiera acotarlo todavía aún más, porque ahorita vamos a ir al tema México, que interesa mucho también, por supuesto, pero yo quería acotarlo en lo siguiente. ¿Hasta dónde podemos entender esa incorporación de inteligencia artificial? O sea, ¿qué debemos entender por inteligencia artificial? Debemos entender, porque ahorita lo platicábamos, como uso de tecnologías de información, como medios de georreferenciación, o cómo debemos entenderlo para los que no tenemos el concepto tan claro. ¿Cómo lo debemos de ver? Y ahorita nos vamos con México, si le parece bien. Perfecto. Qué buena pregunta, fíjese maestro. Y de hecho me parece que es la misma confusión que se presenta por parte de las autoridades del país, las autoridades tributarias. Para empezar, inteligencia artificial no es cualquier tipo de tecnología. Es decir, habrá que hacer una acotación necesaria en el sentido de que los expertos en inteligencia artificial, bueno, pues serán aquellos profesionistas que hayan estudiado el tema de informática, etcétera. Sin embargo, para efectos tributarios y lo que nos ocupa a nosotros, pudiéramos definir que la inteligencia artificial tiene subtipos. Miren, es la forma a través de la cual le enseñamos a las máquinas a aprender. Es un concepto, es una definición bastante burda y pudiera ser muy sencilla, pero de esta forma nosotros identificamos que inteligencia artificial no es lo mismo que tecnología. Tecnología es un concepto muchísimo, muy amplio que en su caso, si nosotros tratáramos de darle facultades a la autoridad en temas de inteligencia artificial, habría que establecer el concepto específico inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque a través de la inteligencia artificial no solamente es un procesamiento de la información, sino que existe además, haciendo uso de otro tipo de conceptos que son un poco más técnicos, como les decía hace un momento, el Big Data, a través de la inteligencia artificial lo que se hace es obtener respuestas de casos específicos y no solamente presentes, sino futuros, es decir, estadística. Entonces, bien, inteligencia artificial, pudiéramos nosotros dividirlos en machine learning, en redes neuronales, etcétera, que repito, es un procesamiento de la información. Son softwares, son sistemas operativos a través de los cuales las autoridades pueden procesar información o realizar tareas que por lo general se les encomendaba a personas, personas físicas, y en una forma mucho más ágil. Entonces, ojo con esto. Cuando yo hablo de tecnologías de la información y de la comunicación, pudiera hablar, por ejemplo, en temas de comunicación, del teléfono, de las redes inalámbricas, de los dispositivos móviles, de las tablets. Eso, en términos muy sencillos, se le denomina hardware. En otros términos, nosotros también pudiéramos hablar del software, es decir, estos sistemas, pero no todos utilizan inteligencia artificial. Vaya, no toda la tecnología es inteligencia artificial. Y como la palabra lo dice, es volver a los dispositivos móviles inteligentes, es decir, que puedan no solamente realizar tareas que requieran cierto procesamiento, sino que además existe un subtipo de inteligencia artificial que, fíjense nada más, les enseña a las máquinas a aprender. Hay un caso muy sonado en donde algunos profesionistas que se dedican a trabajar para una plataforma que no sé si se pueda nombrar, pero bueno, si es así. Sí, sin problema. Muy bien, perfecto. Bueno, algunos profesionistas de Facebook crearon una inteligencia artificial y ponen a dos dispositivos a hablar entre sí, a comunicarse. Entonces lo que hace, para que nosotros entendamos hasta dónde puede llegar inteligencia artificial, y que repito, no es lo mismo que otra tecnología,
estos dispositivos empiezan a platicar entre sí y hasta aquí no había ningún problema. Los creadores estaban muy contentos porque decían, bueno, pues esto funcionó. Pero ¿qué pasa? En determinado momento, estos dispositivos de inteligencia artificial generan un idioma encriptado que solamente podían entender ellos. Entonces, fíjense cómo aquí entra la palabra inteligencia. Estos dispositivos de forma autónoma crearon su propio lenguaje para poder comunicarse sin que los creadores, me refiero a los humanos, pudieran entenderlo. Entonces, por eso el tema inteligencia artificial pues adquiere relevancia, porque cuando nosotros hablamos de otro tipo de inteligencia, tiene un freno, y ese freno se le llama la forma en la que fue pues elaborado, los alcances que tiene, que requiere forzosamente la mano humana para poder seguir operando, etcétera. Sin embargo, la inteligencia artificial tiene eso, tiene la posibilidad de aprender, y bueno, con ello no solamente viene retos, sino también viene pues bastantes áreas de oportunidad que podemos usar, en este caso, bueno, el Servicio de Administración Tributaria para eficientar sus atribuciones. Y aquí, maestro, permítame también comentarlo, porque me parece que es algo importante previo a continuar con este tema. Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, no solamente en el uso del Servicio de Administración Tributaria, sino de todas las autoridades del país en general, debemos entender que es una forma de eficientar sus facultades. Es decir, lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero en algunas agencias tributarias de distintos países se ha acelerado, y no solamente en temas de tiempo, sino que se ha eficientado su recaudación, en algunas ocasiones hasta un 57%. Hay casos de agencias tributarias en donde en 8 años se hizo el trabajo de 52 años de procesar información. Entonces, fíjense, para todas aquellas personas que nos están escuchando, hablar de inteligencia artificial y su incorporación a un sistema tributario de cualquier país, no solamente es verlo desde el punto de vista, vamos a ser reemplazados por robots, ¿no? Que está bastante lejos de la realidad. Bueno, más o menos, ahorita lo vamos a ver, pero ese no es el enfoque. El enfoque es cómo podemos utilizar la inteligencia artificial, cómo las autoridades pueden implementar inteligencia artificial en el desarrollo de sus facultades, pero, ojo con esto, respetando los derechos humanos de los ciudadanos. Nos queda claro que la inteligencia artificial y la tecnología en general viene a eficientar todo, absolutamente. Nos queda claro que en ese caso, entonces, posiblemente yo ya no me especializaré en llevar a cabo notificaciones personales, por ejemplo, que eso lo vivimos hace algunos años. Yo, ejecutor o yo notificador del Servicio de Administración Tributaria, no me especializaré en cómo acudir al domicilio, en cómo circunstanciar, porque ahora serán de forma electrónica. Entonces se requiere una profesionalización de la mano con el tema de la tecnología, porque de lo contrario, los profesionistas que sigan preparándose con un enfoque anterior o con un enfoque manual, bueno, pues llegará el momento en que serán obsoletos. Ahí está un punto importante, licenciada, que es el que yo iba. Para mí hay una línea muy tenue en toda esta parte, porque yo creo que el país que incorpore esta inteligencia artificial en su hacienda pública, yo creo que debe de tener presente, no sé cuál sea su opinión, en preparar a las personas que se van a encargar de enseñar a los dispositivos. Porque hablábamos hace un momento de que es volver a los dispositivos móviles inteligentes. Y para ello, pues tendrá que haber una persona preparada para poder enseñar esos dispositivos. Si nuestra hacienda pública no está preparada, y digo, usted lo puede vivir hoy en esta administración y lo podemos vivir en lo que está pasando en los tribunales, en lo que está pasando en la corte, cuando están resolviendo situaciones de controversia entre autoridad y contribuyentes. Y en ese punto en el que estamos platicando, para nuestro país, por ejemplo, me quedan dos preguntas aquí. La primera pregunta, por lo que estoy escuchando, entonces la Hacienda Pública de México no ha incorporado en su legislación la inteligencia artificial. Esa es una pregunta.
Y la segunda pregunta es, si ya lo hizo o lo va a hacer, ¿qué se necesita para poder hacerlo? No necesitamos primero prepararlos porque, en mi opinión, ahorita hay mucha deficiencia en la preparación. Es una opinión personal. Ay, maestro, que mire, le da, es agudo para preguntar las conclusiones de esta charla. Previo a dar contestación a si el Servicio de Administración Tributaria utiliza inteligencia artificial o no, y sobre todo si existe regulación que lo permita, porque vamos a platicar también más adelante para aquellas personas que no están familiarizados con temas jurídicos. Las autoridades no pueden hacer lo que se les ocurra en una conferencia matutina un día lunes, ¿no? Las autoridades no se pueden manejar así, vaya. Existe un compendio que me parece es bastante importante y que también me parece, pues haría falta que muchas personas, sobre todo autoridades en este país, la leyeran, que se denomina Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo artículo 16 establece que pues nadie puede ser molestado en absolutamente nada de atribuible a ese sujeto, posesión, papeles, bienes, derechos, en absolutamente nada, repito, atribuible a ese sujeto, sino mediante un documento, mediante un mandamiento, se establece en la Carta Magna, debidamente fundado y motivado y emitido por autoridad competente. Licenciada, ¿por qué nos está parafraseando, por qué nos está citando el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Bueno, pues porque muchas veces, repito, a nuestras autoridades se les olvida que hay un pequeño requisito previo a que puedan llevar a cabo actos de molestia contra los ciudadanos. ¿Cuál es este pequeño requisito? Que debe existir no solamente una norma que lo faculte para llevar a cabo ese acto o para emitir esa resolución, sino que además de existir la norma, esta autoridad debe fundar y motivar este acto de molestia. Ahora, trasladado al caso que estamos analizando, que es inteligencia artificial, bueno, pues si la autoridad va a utilizar inteligencia artificial en su relación con el contribuyente, es decir, con los gobernados, con los ciudadanos, bueno, pues debe existir una norma que le permita utilizar inteligencia artificial, porque déjenme decirles que la Organización de las Naciones Unidas ya se pronunció al respecto y ya dijo, miren países, el uso de inteligencia artificial es necesario, sí, pero si lo usan sin estar debidamente regulado por su sistema jurídico, evidentemente nacional, bueno, pues entonces podemos caer en una franca transgresión de derechos humanos. Entonces, repito, las autoridades del país, si deciden implementar inteligencia artificial, que por cierto, déjenme adelantarles, el Servicio de Administración Tributaria utiliza inteligencia artificial desde hace muchos años. Ahora, casi ningún ciudadano lo sabía y utiliza, fíjense, no solamente respecto a la administración desconcentrada de servicios al contribuyente, que sus facultades son más asesorar, apoyar, resolver dudas, pues guiar a los contribuyentes hacia ciertos trámites, chatbot me refiero, sino que también lo utiliza por parte de las administraciones desconcentradas de auditoría fiscal en la fiscalización de los contribuyentes. Y aquí ya estamos hablando de otro tipo de facultades de las que se desprenden pues la determinación de créditos fiscales, ¿no? En el mejor de los casos. O también pudiéramos hablar que lo utiliza para el tema de cancelación o restricción de certificados de sellos digitales, que ojo con eso. O también lo puede utilizar, bueno, lo utiliza para determinar a qué contribuyentes va a iniciar el procedimiento del 69-B del Código Fiscal de la Federación. Todos sabemos que estoy hablando de la determinación de posibles EFOS, entidades o empresas que facturan operaciones simuladas, o posibles EDOS, aquellas entidades que deducen esas operaciones simuladas. Entonces, la inteligencia artificial no solo ya está siendo utilizada por el Servicio de Administración Tributaria, sino que además, lo decía el maestro, oiga, licenciada, ¿ya existirá regulación al respecto? Obviamente, en estricto respeto a lo que establece el artículo 16 constitucional, pues nosotros pudiéramos llegar a pensar que sí, ¿no? Que sí existe una norma que faculte a las autoridades, no solo tributarias, sino a cualquier autoridad del país, a utilizar inteligencia artificial, pero ¿qué creen? Que resulta que no,
que resulta que lo único que tenemos es una iniciativa que fue presentada con el objetivo de reformar la ley de tecnología del país, y resulta que esa iniciativa ni siquiera ha sido aprobada, vaya, ni siquiera ha sido analizada a través de esta iniciativa de la cual vamos a platicar. Bueno, pues lo que se propone es justamente eso, dotar a las autoridades gubernamentales, no solo a las autoridades fiscales, sino a todas, de la posibilidad de utilizar inteligencia artificial. Entonces, fíjense en el panorama en el que estamos. Licenciada, me está tratando de decir que la autoridad fiscal ya utiliza inteligencia artificial, pero que no existe una norma que la faculte para hacerlo. Y pues la respuesta es sí, ¿no? Licenciada, entonces me está tratando de decir que las autoridades ya llevan a cabo facultades vamos, es así, fíjese, es así, maestro, facultades agresivas, ¿no? Esas sí son facultades muy agresivas contra los contribuyentes, y me refiero a cancelación o restricción de certificados de sellos digitales, y me refiero a procedimiento del 69B. ¿Ya identifica entonces, licenciada, a qué contribuyente las va a practicar con base en inteligencia artificial? Y la respuesta es sí. Y muchas otras facultades más. Oiga, licenciada, pero ¿y usted cómo supo que el Servicio de Administración Tributaria ya utiliza inteligencia artificial? Bueno, pues ni siquiera tuve que quebrarme la cabeza. El propio Servicio de Administración Tributaria lo comunicó a través de su página oficial desde 2017. Desde 2017 ya dice, ¿sabes qué? La verdad yo sí utilizo Machine Learning, que es un tipo de inteligencia artificial. ¿Para qué? Pues para determinar en qué casos se presentan posibles conductas que pudieran generar una evasión, ¿no? Entonces, repito, el propio Servicio de Administración Tributaria ya nos los dijo desde 2017, y eso no es todo. Miren, les voy a platicar un caso concreto. En su casa, Cuernavaca, Morelos, en el despacho, nosotros somos fanáticos de presentar solicitudes de acceso a la información pública, ¿no? Entonces, en este inter del análisis y de la investigación del tema de inteligencia artificial utilizado por el Servicio de Administración Tributaria, bueno, pues presentamos nuestra solicitud de acceso a la información pública, misma que fue contestada en el siguiente sentido. Contextualizo. Presentamos la información solicitando o preguntando esto. ¿El Servicio de Administración Tributaria utiliza inteligencia artificial? ¿Qué tipo de inteligencia artificial utiliza? Para el desarrollo de qué facultades utiliza inteligencia artificial, y que nos indique cuál es pues el sistema de protección, o a través de qué software, insisto, protege este tipo de información. Bueno, pues en ese entonces me refiero a el pasado año 2021, ni siquiera tiene tanto tiempo, fue abril de 2021, y nos contestan en el sentido pues de que hidrocarburos no utiliza, nos contesta que recaudación no utiliza, nos contesta que servicios al contribuyente, fíjense, estoy hablando de 2021, que servicios al contribuyente no utiliza, pero ¿qué creen? Nos dicen, mira, por lo que respecta a auditoría fiscal, no estoy facultado para proporcionarte esa información. Ah, caray, entonces ya no entendí. Indirectamente me estás diciendo que sí utilizas, pero que no me lo puedes decir. Bueno, esta solicitud de acceso a la información pública fue impugnada en su momento. Cuando se emita la resolución, con mucho gusto la compartiremos, pero no nos quedamos ahí. Recientemente, recordemos que el Servicio de Administración Tributaria lanzó la campaña del chatbot que te responde preguntas las 24 horas de los 7 días de la semana, ¿no? Entonces, es otra afirmación, es decir, es otra confesión de que utiliza, bueno, no confesión porque no se puede cargar a las autoridades, pero es otra afirmación del uso de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, volvemos a solicitar que la autoridad nos informe si utiliza inteligencia artificial, y ¿qué creen que nos contesta? Por cierto, repito, si ustedes quisieran leer esta
respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, con mucho gusto se las podemos proporcionar, ya sea que se la hagamos llegar a través del programa a aquellas personas que nos dejen por favor su correo electrónico, únicamente la transmisión en vivo, por favor. De repente nos llegan correos electrónicos de un programa de hace un año, bueno, pues en las retransmisiones ya no podemos enviarles la información, pero repito, si quieren que les mandemos estas respuestas, déjenos su correo electrónico y aquellas personas que nos lo anoten en vivo, bueno, pues se los hacemos llegar. En fin, les decía que en esta segunda respuesta, el Servicio de Administración Tributaria, ¿qué creen que nos dice? A la pregunta de si utiliza inteligencia artificial, de qué tipo de inteligencia artificial y para qué facultades. En esta segunda respuesta nos dice, sí utiliza inteligencia artificial. Ah, caray, a ver, pero espérame, hace un año, es más, menos de un año, me habías dicho que no utilizabas inteligencia artificial y resulta que ahora me dices que sí. Entonces, pues aclárame, ¿no? De entrada ya sabemos nosotros que se utiliza, pero bueno. Entonces nos dice que sí, pero no solamente eso, sino que además nos dice, mira, los medios o el software que utilizo yo para proteger no solamente los datos, sino este mismo sistema, bueno, pues no te lo puedo proporcionar porque es información clasificada. Entonces, fíjense por favor, cómo, si bien es cierto nos queda claro que la autoridad lo utiliza, hay muy poca transparencia respecto al uso de este tipo de tecnología y eso es muy riesgoso. Todos sabemos, mis colegas abogados sabrán perfectamente que a falta de transparencia el índice de arbitrariedad es muy alto. La autoridad puede hacer lo que quiera, si no nos da a conocer qué está haciendo, puede hacer absolutamente lo que quiera. Sí, no, es abrir una llave sin que tenga ninguna limitante. Qué interesante situación. Ahora, licenciada, hay un estudio ya que se hizo en México a través de la Universidad Central de Europa, la UNAM y del SAT en el 2020. Tenemos entendido que hay un estudio de cómo manejar inteligencia artificial para identificar la evasión del IVA en México. ¿Qué nos puede platicar al respecto? Sí, fíjese maestro que es un estudio muy interesante, porque les voy a platicar, les voy a contextualizar como me gusta utilizar esta palabra. Hace 2 años, estamos hablando de 2020, ni siquiera tiene tanto tiempo, hace 2 años el Servicio de Administración Tributaria, junto con la UNAM y junto con la Universidad Europea, deciden llevar a cabo vamos a decirlo, experimento. Y dicen, a ver, SAT, mándanos por favor toda la información que tengas de los comprobantes fiscales digitales que hayas emitido, porque ¿se acuerdan que al inicio de esta plática les decía? La inteligencia artificial necesita alimentarse de información para poder procesarla. Bueno, pues esa información es justamente la que le proporcionó el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se crea un sistema para poder estimar el monto de evasión del impuesto al valor agregado y no solo eso, sino también para poder establecer los parámetros que nos digan quiénes pudieran ser posibles evasores. Entonces, bueno, aquí todo iba perfecto. Sin embargo, cuando se le pregunta a los especialistas respecto a la metodología que utilizan para pues análisis que se hace, este experimento, nos dicen lo siguiente, mira, utilizamos métodos básicos de algoritmos. Repito, mi especialidad es jurídica, entonces en temas técnicos, bueno, pues ya será en su caso preguntarle al especialista correspondiente. Sobre esto, de repente nos dicen algunos clientes, bueno, pero ¿y cómo vas a defender una negligencia médica, no? Y les digo, mira, no necesito estudiar medicina para poder defender una negligencia médica porque mi área es la jurídica, ¿no? Entonces, con que sepa estos principios, normas y en su caso se aplique la defensa, bueno, repito, no necesito estudiar medicina. Bueno, pues seguimos esta lógica y vamos a centrarnos en temas de inteligencia artificial. Les decía, el especialista dice, mira, utilizamos 2 métodos basados en algoritmos de aprendizaje. La inteligencia artificial es
esa parte de la tecnología que justamente procesa y realiza este ejercicio lógico para podernos dar datos específicos, para poder hacer pues una proyección futura que nos sirva, en este caso, en el caso del estudio, para identificar a posibles evasores. Entonces, ¿qué fue lo que hace? El SAT le proporciona la información y además de eso les da una lista de posibles CEFOs, pero salvo su mejor opinión, aquí ya empezamos mal. Recordemos que el procedimiento del 69B es una determinación presuntiva por parte de la autoridad. No existe sentencia emitida por un Tribunal Federal de Justicia Administrativa. No existe, y vamos a llamarlo, no existe una sentencia firme que nos diga, efectivamente, es una empresa que factura operaciones simuladas o que deduce. Bien, entonces desde aquí ya empezamos mal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de posibles. Ahora, ¿posibles ante quién? Pues ante los ojos de la autoridad, y eso es doblemente riesgoso. Entonces, fíjense, a esto que yo me refiero, los expertos le denominan sesgos discriminatorios. ¿Cuáles son los sesgos discriminatorios? Aquellos con base en la cual la información pudiera generar resultados equivocados. Entonces, fíjense, si el SAT proporciona una lista de posibles CEFOs, son CEFOs para el SAT, ¿no? Entonces, si de esa lista, con base en este sistema, en este método basado en algoritmos de aprendizaje de máquinas, se va a determinar a su vez de todo de toda la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes, de toda la universalidad de contribuyentes, se va a determinar a su vez quiénes son posibles CEFOs, pues entonces les decía, ya es riesgoso, porque el listado inicial ni siquiera ha sido confirmado por una autoridad jurisdiccional, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa después con esta metodología? Bueno, pues lo que hacen es llenar esta botella de la información proporcionada por el SAT, y lo que hacen en un primer momento es arrojar las posibles características de un EFO. Ahora, ya que tiene esas características, ejemplo, que son varios contribuyentes en un mismo domicilio fiscal, ejemplo, en el tema de la apertura y cerrar cuentas bancarias, o en el tema de los depósitos en altas cantidades, o en el tema de la creación, no sé, la nueva creación y ya está realizando actividades u operaciones en montos muy elevados. Todas esas características las identifica el sistema. Entonces, en un primer momento lo que hizo fue arrojar este listado de características, un checklist, vaya. En un segundo momento, lo que se hizo fue analizar a todos los contribuyentes e identificar cuáles se ubican o cuáles reúnen esas características del listado que en un primer momento se emitió. ¿Me explico? Esa fue la metodología. Ahora, yo les decía, ¿cuáles son las limitaciones y riesgos de la aplicación de inteligencia artificial, al menos en este estudio? Número uno, ¿de dónde toma el SAT la información? ¿No? Bueno, pues de su misma base de datos. Número dos, si se utiliza la base de datos del Servicio de Administración Tributaria, no va a haber posibilidad de identificar a aquellos ciudadanos que están realizando actividades económicas, pero dentro de la economía informal. Entonces, esa es una pues segunda limitación. Ahora, los expertos también determinan que la inteligencia artificial no viene a reemplazar en su totalidad al ser humano. Pero acá tenemos otros datos, ¿no? Como está de moda esta frase. Por acá hay otros datos, porque permítanme compartirles que a mí me tocó la transición de notificaciones personales a notificaciones electrónicas, y es un hecho que despido de notificadores sí hubo. Ahora, si hablábamos de trabajadores sindicalizados, tal vez no hubo como tal una separación de la relación laboral, pero sí hubo un cambio de adscripción, o si se dedicaba únicamente a llevar a cabo las notificaciones personales, bueno, pues se cambiaron las actividades que tenía asignadas. Entonces, digamos con sus bemoles, los expertos dicen que no, nosotros hemos vivido un caso distinto. Y mire, maestro, si me lo permite, no quiero dejar pasar la oportunidad de comentarles esto. En 2005,
Raymond Kurzweil predijo lo siguiente. Fíjense, por favor, y les pido que incluso esto lo tomemos muy en cuenta, porque es la pauta, es la piedra angular de lo que nos va a revelar el camino de la inteligencia artificial. Él predice que las máquinas van a alcanzar un nivel de inteligencia en 2029 similar a la inteligencia humana. Repito, en 2029. Pero para 2045 van a superar la inteligencia humana en 1 billón de veces. Entonces, fíjense, y esto, ojo, otras predicciones del experto en inteligencia artificial ya se han cumplido. Entonces, él dijo, para 2029 van a ser igual de listas, pero yo me atrevería a decir que incluso se quedó corto, porque les quiero platicar también de algunos casos que se han dado en temas de inteligencia artificial y que son trascendentales, vaya. No sé si ustedes hayan escuchado hablar de Sofía, la primera robot que, bueno, no solamente ya tiene nacionalidad, ojo, se le otorgó un derecho atribuible solamente a una persona física. Repito, Sofía ya tiene nacionalidad, sino que además, en recientes entrevistas que se le han practicado, ya manifestó su deseo de crear una familia. Entonces es una robot que no solamente ya se le otorgó un derecho atribuible únicamente a una persona física, sino que además ya está en veremos si se le puede dar o no, o si se le puede, no me gustaría decir otorgar, pero tampoco puedo decir reconocer, ¿no? Reconocer el derecho a formar una familia. Sin embargo, en 2021 ella ya lo planteó, ¿no? Entonces, pudiéramos llegar a pensar que en tema inteligencia artificial está bastante en pañales, pero la realidad es otra, ¿no? El alcance de la tecnología hoy en día, no me dejarán mentir, a raíz de la pandemia y la incorporación del uso de tecnologías de la información y la comunicación, bueno, pues está mucho más adelantado de lo que muchos nos imaginamos. Ahora imagínense también que no solamente está adelantado, sino que ya la usan las autoridades y además no sabemos. ¿Por qué? Porque no hay transparencia y porque no hay una ley que regule su uso. Entonces, repito, bueno, es un tema bastante, diría usted, maestro, que da de qué hablar. Totalmente. Y bueno, aquí nos quedan varias cosas que comentar de acuerdo a toda esta explicación. Porque la primera es que escuché que decía que la inteligencia artificial debería de estar definida en nuestra legislación fiscal. Definida como tal, bueno, hasta donde yo tengo entendido, no lo está. Ahora, también podríamos preguntarnos, amén de preguntarle las conclusiones a las que llegó finalmente este estudio, la conclusión final, si se pudo conocer o no, pero amén de esta parte, yo creo que es importante que veamos, por ejemplo, esto que hace la autoridad ya muy común. Nos manda a casi a todos, nos señala y nos dice, emitiste comprobantes por 100 pesos y me declaraste 50 pesos. Y todo el mundo nos espantamos porque decimos, caray, primero que me diga de dónde es y cómo lo determina. Y lo primero que se pregunta el contador, que es a la persona que le llega el cliente diciéndole, oye contador, ¿qué hiciste? Porque el SAT dice que estamos mal. A esto se le puede, no tenemos una disposición específica que diga que la autoridad de manera previa a la realización de una auditoría va a llevar a cabo este tipo de invitaciones, que lo hace muy común y que después se le puede convertir en una revisión ya formal al contribuyente. Eso se podría denominar como inteligencia artificial. Y luego la segunda es, ya hemos visto esto de los esquemas reportables, que es información que quiere tener la autoridad también para después fiscalizar esas operaciones agresivas que aquí dice que se llevan a cabo por parte de los contribuyentes, planeaciones agresivas que viene de una copia de la OCDE. Esto también se podría considerar como inteligencia artificial, licenciada. Ok, muy buena pregunta. Me parece que la respuesta obligada sería, como tal, estas nuevas obligaciones en materia tributaria incorporadas al Código Fiscal de la Federación no son consideradas inteligencia artificial, pero el sistema que hay detrás para poder acumular
procesar y en su caso, bueno, pues obtener resultados de esa información que estamos obligados a proporcionar, eso sí es inteligencia artificial. Entonces, esos sistemas, repito, de procesamiento de información, de todo lo que presentamos a través de los esquemas reportables, de todo lo que presentamos a través de las famosas revisiones de vigilancia profunda, ¿no? Que casi, bueno, uno siente que va a entrar en cualquier momento a su domicilio las autoridades armadas y van... Esa forma de Y con intimidar... amenazas, perdón, y con amenazas, ¿no? Porque nos mandan una diferencia y nos dicen, y recuerda que el incumplimiento de una obligación en materia de retenciones, aparte de multas, puede tener consecuencias penales y te puedo restringirse ellos. Y bueno, ya nos tienen con el pie aquí, perdón, ¿eh? Perdón. Sí, caray, eso ya es, mire, discúlpenme por utilizar esa palabra, pero eso ya es amedrentar a los contribuyentes. Eso se está legitimizando la extorsión por parte de las autoridades, porque si no haces esto, inicio, ¿no? Inicio una investigación y ya estamos hablando de temas penales, que son palabras mayores. Pero fíjense, algo que me gusta mucho compartir en los foros en los que tengo oportunidad de estar, es lo siguiente. En la medida en la que nosotros no nos inconformemos ante estos actos, pues fuera del marco legal que lleva a cabo las autoridades, la autoridad lo va a continuar haciendo este tipo de actos y en ese sentido hay instrumentos jurídicos que no tienen que ver como tal con temas de defensa. Hay instrumentos jurídicos de transparencia, de solicitar a la autoridad que nos proporcione información y ya con eso nosotros nos convertimos a su vez en fiscalizadores de la autoridad. Y entonces, si ya estamos revisando qué es lo que hace la autoridad, bueno, pues difícilmente se va a atrever a llevar a cabo un acto contrario a la norma, ¿no? Y en ese sentido, fíjese, maestro, usted decía, bueno, ¿hay alguna norma que le permita a la autoridad? Y yo les decía, es que no, solamente hay una iniciativa. Ahora, ¿cuál es esta iniciativa? Los colegas que nos acompañan saben perfectamente que una iniciativa como tal no tiene ningún efecto, en cuestiones jurídicas, es únicamente la presentación de un proyecto para que se analice y en su caso se apruebe y se publique. Y una vez publicado, entonces sí, ¿no? Pero si es iniciativa, repito, no tiene ninguna trascendencia práctica como tal. ¿Qué es lo que se presenta a través de esta iniciativa del 7 de enero de 2021? Se propone reformar y adicionar algunas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología que ya les platicaba al inicio. ¿Por qué? Es más, olvidémonos de lo demás. Si se propone incorporar el término inteligencia artificial, interpretado en sentido contrario, ¿qué nos dice? Que ese término no existe en las disposiciones normativas mexicanas. No existe regulada la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué es lo que se pretende agregar? Fíjense, en este artículo 2, fracción décima, fracción novena y fracción décima, lo que se pretende es justamente incorporar el término inteligencia artificial y promover su uso por todas las autoridades del país y se señala en la iniciativa, hay una parte en la que se pone con estricto apego y respeto a los derechos humanos. Entonces, si solamente tenemos esa iniciativa, repito, si nosotros lo analizamos en sentido contrario, bueno, pues ¿qué quiere decir? Que no existe una norma que le permita a la autoridad. Y maestro, si me lo permite, porque hemos recibido algunas preguntas en los foros, les decía, de cuál es el fin práctico, de qué nos sirve, ¿no? ¿De qué nos sirve saber esto? ¿De qué nos sirve sobre todo para colegas que se dedican a la defensa tributaria o para los mismos contadores que están día a día en contacto con estos temas? ¿Y de qué nos sirve saber esto, licenciada? ¿No? ¿De qué nos sirve saber que la autoridad no tenga atribuidas estas facultades? Bueno, pues nos sirve porque, les decía en su momento, si el Servicio de Administración Tributaria, a través de sus administraciones desconcentradas de auditoría fiscal, lleva a cabo una, ya sea visita domiciliaria, ya sea una propia revisión electrónica o ya sea una revisión de gabinete, la facultad de fiscalización que ustedes gusten, y utiliza inteligencia artificial y no está facultado para hacerlo, entonces, ¿cuál es el resultado evidente? Bueno, pues que vamos a tener facultades de fiscalización que en su momento pudieran llegar a ser declaradas nulas porque la autoridad ejecutó una facultad para la cual no está
pues permitida, ¿no? No está permitida por la norma. Entonces, eso sería el efecto práctico. Ahora, en su momento se nos contestó que la autoridad sí tenía facultades para utilizar inteligencia artificial. Sin embargo, de la remisión de los artículos citados por la autoridad nos damos cuenta de que no existe esta competencia, si lo llamamos así, esta competencia para llevar a cabo el uso de inteligencia artificial. Caray, qué interesante. Hablábamos un poquito, licenciada, quisiera poder ampliar un poquito más esta parte de los retos y desafíos que se tienen al incorporar este tema de inteligencia artificial, pero con la consecuente o con el consecuente respeto a los derechos humanos. ¿Qué se tendría que hacer en específico para el respeto de los derechos humanos en la utilización de la inteligencia artificial? Muy buena pregunta, maestro. Mire, de entrada, el Estado mexicano como tal no le ha dado tanta prioridad a cuestiones de inteligencia artificial relacionadas con derecho. Sin embargo, la OCDE, ya usted lo manejaba así, la OCDE sí, y la OCDE propone principios de inteligencia artificial. Ahora, si su pregunta es, licenciada, ¿cómo podemos encaminar la aplicación de la inteligencia artificial al respeto de los derechos humanos? Pues la OCDE a través de estos principios ya nos da algunas bases, ya nos da un poco de luz y nos dice, miren, número 1, la OCDE propone 5 principios, nos dice, número 1, la inteligencia artificial debe beneficiar a las personas, es decir, se debe utilizar en beneficio del sujeto. En este caso, si nosotros lo trasladamos a la autoridad, se puede utilizar para eficientar las facultades de la autoridad, pero siempre y cuando estas facultades se ejecuten en estricto respeto a las disposiciones, no solamente procedimentales, sino también sustantivas, que rigen esa actividad. Licenciada, no le entendí nada. Bueno, a lo que se traduce es que la autoridad aplique inteligencia artificial en sus facultades, sí, pero respetando lo que establece el Código Fiscal de la Federación para el procedimiento de esas facultades, respetando la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y respetando las propias normas de carácter sustantivo, no solamente establecido en código, sino también dependiendo del impuesto a fiscalizar, ley del impuesto sobre la renta, IVA, IEPS, etcétera. ¿Me explico? Esto debe ser desde un punto de vista integral. A nosotros nos gusta utilizar mucho la palabra sistemático, ¿no? Que sea en armonía con todas las normas. Entonces, el uso de la inteligencia artificial debe darse en este sentido. Otro de los principios que la OCDE nos regala es obviamente el respeto a los derechos humanos. Ni siquiera tenemos que hablar de derechos fundamentales porque no me interesa si están reconocidos por la Carta Magna, me refiero a derechos humanos. Otro de los principios, este es clave, miren, repito, aquí como da coraje, maestro, porque México, miren, al pie del cañón siguiendo las normas de la OCDE respecto a esquemas reportables y además se excede, ¿no? Porque las BEPS ni siquiera vienen así, pero bueno. Pero cuando se trata de los principios que la OCDE ha emitido en estos temas, miren, nadie ve nada, ¿no? Y la OCDE ha dicho, la inteligencia artificial tiene que aplicarse con excesiva transparencia y divulgación. Tienes que hacerle saber al ciudadano cuáles son los riesgos potenciales, la evaluación de estos posibles riesgos y la gestión de estos riesgos. Todo eso se lo debes comunicar. Finalmente, la OCDE también propone que los desarrolladores de los softwares que usen inteligencia artificial deben ser responsables del funcionamiento. Es decir, tú no puedes poner a una inteligencia artificial a revisar lo que hace otro sistema que utiliza inteligencia artificial. Siempre tiene que estar la intervención humana detrás del uso de un sistema de inteligencia artificial. Y así como la OCDE, el Parlamento Europeo ha propuesto también otros principios muy interesantes, pero bueno, yo me atrevería a afirmar que de entrada, con que México le haga caso a estos principios propuestos por la OCDE, pues ya estaría de gane, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, ya nos quedamos aquí, yo me quedé aquí con una duda de este proyecto final que hicieron por ahí la UNAM.
junto con universidades europeas y el SAT. ¿Eso en qué ayudó, licenciada? ¿Sí sirvió para algo? ¿Va a ser un antecedente para estas implementaciones? Porque aquí vamos a partir de que se va a incorporar en la Ley de Ciencia y Tecnología como debe de ser, como usted dice, armónicamente. Aunque en México estamos acostumbrados, aunque no sea armónico, hacerlo fiscal. Ya ve que la ley fiscal quiere ir a la vanguardia, en lugar de que el derecho fiscal sea un derecho calificador del derecho común, ¿no? Se convierte casi que en derecho común fiscal, ¿no? Esa barbaridad estoy diciendo, como cuando hablamos de un contrato de asociación de participación considerado una persona moral, cuando hablamos de una decisión que primero se regula en la ley fiscal y luego en la ley general de acciones mercantiles. No sé, esas partes son como que dudas que quedan aquí en el escritorio. Sí, maestro. Y mire, yo de verdad, hay una imagen en Facebook, ahora que los chicos están muy al contacto con las plataformas, hay una imagen respecto a las inconstitucionalidades cometidas, o mejor dicho, avaladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las distintas materias, ¿no? Entonces, cuando se da lo de la consulta popular avalada por la Corte, pues bueno, constitucionalistas, civilistas, laboralistas, todo el mundo pegó el grito en el cielo. Los fiscalistas solamente volteamos y dijimos, primera vez que están en contacto con este tipo de conclusiones, pero bueno, ¿no? Entonces, efectivamente, hemos visto que, y no solo eso, que las reformas fiscales tratan de subsanarse con resoluciones misceláneas, que sabemos perfectamente que existe principio de subordinación, que existe reserva de ley. Miren, el ámbito tributario, y no quiero espantar a quienes se quieren dedicar al ámbito tributario, pero el ámbito tributario ya está completamente desfasado, ¿no? Tenemos que recordarle a la autoridad que existen principios tributarios constitucionales, y no solamente eso, sino principios generales del derecho que se están pasando, bueno, como si no existieran. Estamos hablando de que la autoridad utiliza facultades para las cuales no se encuentra una norma que lo permita, ¿no? Entonces, bueno, es un tema bastante delicado. Para concluir, ¿qué se puede obtener en términos prácticos de este estudio que se hace por parte del SAT, de la UNAM y de una universidad europea? Número 1, que este sistema ya lo utiliza el SAT. Número 2, que así como tiene beneficios en temas de agilizar procesos, habrá que decirse, en un inicio platicábamos, la tecnología viene a eficientar facultades, a eficientar todo. Lo que un ser humano realiza en un año, la inteligencia artificial lo puede hacer en segundos y con mayor precisión. Eso está comprobado. La cuestión aquí radica en lo siguiente, en los sesgos discriminatorios de la información, porque la inteligencia artificial, les decía, se alimenta de información. Si esa información que se le proporciona al sistema es equivocada, es errónea o se hace información con base en presunciones, que eso casi no le gusta a la autoridad, ¿no? Pues yo, fíjate que te alimento con base en una lista de quienes presumo que son. Oye, pero yo te voy a dar datos para que a su vez identifiques a posibles evasores. No puedes alimentar esa lista con presunciones. En su caso tendría que ser con una información que ya esté avalada por lo menos por una autoridad jurisdiccional, que no es el caso. Entonces, este análisis que se lleva a cabo en 2020, que platicábamos, nos da esas conclusiones. Número 1, ¿se eficienta las facultades de la autoridad? Sí. Número 2, existen riesgos, lo cual no implica que no se implemente este tipo de tecnología, sino que se subsanen o se gestionen para que en la medida de lo posible, bueno, pues los riesgos no causen un perjuicio mayor del que ya se causa a los contribuyentes. Entre muchas otras cosas, como pues los riesgos a los cuales, no solamente los riesgos, sino las áreas de oportunidad a los cuales se enfrenta el Estado para la implementación, como es el tema generacional. Habrá que capacitar a los servidores públicos, la excesiva carga de trabajo, que también se tiene que decir. Si con trabajo sacan sus actividades, bueno, pues para capacitación va a ser un tema un tanto delicado, y en su caso, el costo que implica implementar este tipo de tecnología para las autoridades del país. Totalmente. Yo creo que hay muchos riesgos y desafíos también que tienen que tomar en consideración. Creo que es una situación que va a ser de vanguardia para todos los países, para todas las haciendas públicas.
pero también hay otra parte aquí que creo que se tiene que considerar también. La fiscalización también tiene que estar de la mano de la sociología fiscal, no sé si esté de acuerdo, licenciada. Y creo que en México todavía nos falta mucho que aprender de sociología fiscal. Cuando aprendamos un poquito más de sociología fiscal y podemos implementar esto para que entendamos que no solamente es de este lado. Mire, a mí lo que me preocupa mucho, a lo mejor no es el tema, pero va de la mano. Me preocupa mucho que la autoridad cuando ve información que le deben dinero, nos ataca. Me debes porque está mal. Pero cuando ve un mes en que ella me debe, se calla. Entonces, es ponerme la camiseta nada más de la justicia para mí, pero no la justicia en general. Yo creo que es un error ponerse una playera de justicia desde el punto de vista autoridad, no justicia desde el punto de vista general. Yo con eso terminaré, licenciada. No sé qué opine de esto y a manera de conclusión le dejo el micrófono, por favor. Sí, sí, bastante atinado, maestro. No vayamos lejos, ¿no? Para el tema de solicitar la devolución de un pago de lo indebido o de saldo a favor, bueno, es todo un calvario al cual se tienen que enfrentar los contribuyentes, pero eso sí, hay una diferencia de 200 pesos y bueno, ya tenemos nosotros bastantes actos de molestia. Sí, efectivamente, en alguna ocasión lo decía, en el momento en el que nosotros entendamos que no es fisco contra contribuyente, sino fisco y contribuyente para sacar a flote a México, vamos a poder cambiar la visión de las reformas fiscales, del sistema tributario que tenemos y sobre todo de las desviaciones que se han dado en temas de regulación tributaria, ¿no? Decía usted hace un momento, pareciera ya que es del derecho fiscal común y de ahí entonces el civil se tiene que modificar y el mercantil y el... Es una completa, no me gusta utilizar estas palabras, maestro, pero se tiene que decir, es una completa aberración, aberración jurídica, ¿no? No hay más. Y me gustaría concluir con este mensaje para aquellas personas que nos están viendo. Número uno, tenemos que volvernos fiscalizadores de la autoridad. Solamente en el momento en el que la autoridad se sienta observada, y ojo, no acosadores de la autoridad, fiscalizadores, porque cuando la autoridad sepa que existen ojos ciudadanos que la están observando, va a ceñir sus facultades al marco normativo y obviamente en respeto de los derechos humanos. Hay herramientas a través de las cuales podemos nosotros convertirnos en fiscalizadores, como las solicitudes de acceso a la información pública que en algún momento ya comentaba, como en su caso presentar los medios de defensa correspondientes, los medios de defensa procedentes. Cuando nosotros dejamos de impugnar cuestiones que consideramos ilegales, si pensaban que el mensaje que se le daba a la autoridad es, pues ya no me meto en problemas, mira, la verdad, no me quisiste devolver, ya no quiero impugnarlo, quédatelo, no tengo inconveniente, pero no vengas y me molestes. Déjenme decirles que el mensaje que le llega a la autoridad es, comete cualquier acto arbitrario que yo no me voy a quejar, ¿no? Entonces, si seguimos haciendo eso, bueno, pues van a continuar. Oiga, licenciada, pero ¿sabe usted lo que implica someterme a un proceso de defensa? Claro, ¿no? Claro, pero decía un colega, los locos marcan el camino que posteriormente recorren los sabios, ¿no? Y si nosotros no empezamos a hacer ese camino de legalidad, de constitucionalidad o de convencionalidad, esto es algo que se va a repetir y se va a repetir y como lo hemos visto, va a aumentar, ¿no? Claro, totalmente. Hay otra frase muy interesante que me parece ad hoc. No hay que tenerle miedo a la autoridad, hay que tenerle respeto. Es ¿no? correcto, exactamente, exactamente. Pues, licenciada, la verdad es que muy amena, muy interesante la charla, muy ilustrativa. Hemos conocido cosas que pues dábamos por sentado conocer, hemos visto cómo se puede distinguir una herramienta de inteligencia artificial a simplemente medios tecnológicos. Hemos visto con usted cómo podemos en determinado momento, los que se dediquen a la defensa fiscal, utilizarla para que la autoridad pueda regularla de manera más eficaz. El hecho de que la autoridad en algún juicio derivado de alguna sentencia de alguna autoridad jurisdiccional la obliguen a entender esto para que a su vez se regule de manera correcta y armónica este tema,
creo que es el que nos va a ocupar, y creo que la pregunta que hizo en relación a ¿en qué nos interesa? Yo creo que nos interesa a todos. Nos interesa a todos porque en la medida en que tengamos una autoridad eficaz, en la medida en que nosotros podamos cumplir, en la medida en que sumemos ambos, contribuyentes y autoridad, será mucho mejor nuestra relación y tendremos un mejor país. Licenciada, muchísimas gracias por el tiempo que le dedica a esta charla. Le agradezco de manera personal y a través de GBA su participación y su tiempo. Muchísimas gracias. Al contrario, maestro, un gran gusto, y ya hemos recibido algunos correos electrónicos, entonces en su momento les haremos llegar la información que comentamos en esta charla. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestra. Pues vamos a despedir el programa. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros en un programa más de los mejores fiscalistas de México. Nos reunimos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Buenas tardes.